Amigas y amigos, bienvenidos en una ocasión más a Solidaridad, en este caso al programa número 20 de este espacio. Dos noticias, una buena y otra mala. La buena es que tenemos un garrapeteo de cosas tremendo en el programa de hoy. La mala es que no tenemos entrevista del día y vais a tener que aguantarme durante media hora. Lo siento. En fin, empezamos. Lo hacemos por el reciente viaje que responsables políticos del Principado hacían a Brasil con motivo de su participación en el Foro Social Mundial. También tuvieron ocasión de asistir a la inauguración de un centro, de un proyecto en el que Asturias tuvo una importante cooperación económica. Se trata de la Escuela Nacional Florestan Fernández, un centro de enseñanza vinculado al movimiento de los Sin Tierra y del que vamos a conocer ahora mismo más cosas. El pasado 23 de enero, el consejero de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, acompañado del director de la Agencia Asturiana para la Cooperación al Desarrollo, tomaron parte en la inauguración de la Escuela Nacional Florestan Fernández, un centro construido en Guararema, a 60 kilómetros de Sao Paulo, tras 4 años de trabajo de voluntarios de asentamientos y campamentos de todo Brasil. La escuela surge en el seno del movimiento de los Sin Tierra con el propósito de hacer pensar, planear y organizar la formación política, técnica e ideológica de los integrantes de este movimiento, unida a la capacitación de los hombres y mujeres del medio rural para producción, comercio y gestión de sus asentamientos, con una metodología adaptada a la realidad de los trabajadores del campo. El edificio fue construido con la técnica agroecológica de los ladrillos de suelo cemento, que evita la necesidad de revocar fachadas, contribuye a disminuir la cantidad de hierro, acero y cemento en la obra y es más resistente y fácil de asentar. El centro dispone de 3 aulas que juntas pueden llegar a albergar hasta 200 personas, un auditorio y 2 anfiteatros. Los terrenos se adquirieron con recursos recaudados por la venta del libro Tierra, con textos de José Saramago y Sebastião Salgado. El gobierno del Principado aportó para la construcción de la escuela 305.000 euros y los ayuntamientos de Siero, Langreo, Castrillón, Oviedo y Gijón elevaron esa aportación hasta el $500.000 de euros. El centro lleva el nombre del maestro y sociólogo Florestan Fernández, crítico del capitalismo que defendió durante su vida la libertad, la democracia y una sociedad más justa y fraterna. Brasil, una tierra con ingentes recursos económicos, azotada todavía por mucha pobreza y por fenómenos también violentos que están ocurriendo en los últimos días, de los que tendremos que hablar, además de ese Foro Social Mundial del que también tendremos ocasión de saber más cosas en próximos programas de Solidaridad. Hacemos ahora un pequeño paréntesis en el sentido de que vamos a abrir un bloque en el que vamos a recordar esa celebración de ayer del Día Internacional de la Mujer y los diferentes actos que se desarrollaron y los que quedan por desarrollarse aquí en Asturias. Nos hablaba en Teleasturias de ello Begoña Fernández, la directora del Instituto Asturiano de la Mujer. Nos contaba los actos que se van a celebrar los próximos días 18 y 19 de este mes de marzo. Vamos a escucharla. Este año lo centramos en la cuestión de voces de mujeres, voces del mundo, porque nos interesa abordar la cuestión, bueno, 2 cuestiones, ¿no? Mujeres e inmigración y redes de mujeres. Nos interesa hacer un planteamiento, le hicimos ese planteamiento al Consejo Asturiano de la Mujer y yo creo que en ese sentido es un planteamiento y una propuesta compartida con las organizaciones de mujeres más representativas de Asturias de la necesidad de en las redes que ya tenemos establecidas, de asociaciones, de mujeres que desde distintos tipos de participación colaboran y quieren incidir y avanzar en la igualdad de las mujeres, vienen a... Lo que queremos plantear es la necesidad de ampliar esas redes, de incorporar a otras mujeres, ¿no? Pues coincidiendo precisamente con el Día Internacional de la Mujer, Amnistía Internacional ha desarrollado o está desarrollando una campaña que lleva por título No más violencia contra las mujeres. Uno de los contenidos de esa campaña es un vídeo que vamos a ver a continuación. Un vídeo que hace un recorrido sistemático por alguno de los principales casos de violaciones de los derechos elementales de cualquier ser humano, pero en este caso padecido por las mujeres. Vamos a verlo. En cualquier lugar del mundo se ejerce una violencia terrible contra las mujeres, sin importar la raza, la clase social o la comunidad a la que pertenezcan. Ya sea en tiempo de guerra o de paz, en el hogar o a manos del Estado, cada día se viola, se abusa, se deshumaniza y se mata a mujeres. Sucede más de lo que queremos creer y va en aumento porque son demasiados los gobiernos que no promulgan o cumplen las leyes para proteger a las mujeres y demasiados también los ciudadanos que no actúan.
It made me angry to hear a 14-year-old girl telling me how she had been raped. It made me very angry to hear a mother, 28-year-old woman, say how she had been raped and how she had watched her 10-year-old daughter being raped under her eyes. These are awful stories, and what makes me very angry to believe that the world stands by silently while such atrocities continue. En todo el mundo, al menos una de cada 3 mujeres ha sufrido abuso sexual en su vida. Mujeres de todo el mundo han actuado valientemente para reclamar un cambio. Amnistía Internacional ha iniciado una campaña mundial para impedir que los gobiernos y ciudadanos sigan ignorando la violencia contra las mujeres, uno de los escándalos más vergonzosos de todos los tiempos en derechos humanos. La violación como arma de guerra se sigue utilizando impunemente en la República Democrática del Congo. Decenas de miles de mujeres y niñas han sido violadas por miembros de grupos armados. Se ha secuestrado a miles para usarlas como esclavas sexuales. En el 2003, Amnistía Internacional visitó este centro de mujeres de Goma. Esta mujer ha sido repudiada por su familia. Sus agresores pertenecían al grupo armado UCD Goma. Tanto ella como su bebé, fruto de la violación, resultaron infectados con el virus del SIDA. Las mujeres que viven en una situación de conflicto se enfrentan aún más al aumento de violencia en la comunidad. Esta niña de 4 años fue violada. Can you tell us what happened to the baba mwenye alimkamataka? Huyo mbaba alikuwa na miaka ngapi? 10. This man is what, the neighbor or where? Alikuwa jirani yenu? Jirani. She's the neighbor. He has been arrested for 2 months. Now he is released. Su madre teme que él pueda secuestrar a su hija y abusar de ella. En Afganistán, las niñas y adolescentes que se resisten al matrimonio forzado suelen enfrentarse a una sanción penal. Amnistía Internacional visitó esta prisión donde muchas languidecen, acusadas de cometer adulterio, por abandonar a maridos brutales o simplemente por querer casarse con un hombre de su elección. Yamila, de 16 años, aparece disfrazada por motivos de seguridad. Fue obligada a casarse y sufrió abusos y violaciones. Muchas jóvenes viven con miedo a sufrir represalias violentas. Una amnistía reciente permitió que 21 mujeres salieran de esta prisión. Una de ellas fue asesinada al salir. En Ciudad Juárez y Chihuahua, México, 370 mujeres jóvenes han sido asesinadas. Al menos un centenar de ellas sufrió abusos sexuales. La policía no ha investigado correctamente los hechos y ha falsificado pruebas. Y con demasiada frecuencia los autores quedan sin castigo. Y yo le pediría que hagan justicia, que presionen más al gobierno, porque el gobierno como que se está riendo de nosotros también, y los asesinos porque no hacen nada, pura impunidad, puras vueltas, que sí, que mañana, y así nomás no traen, no hacen nada. Y yo espero que en un futuro que de veras hagan algo por todas las mujeres que están asesinando. ¡Violencia contra las mujeres! Otras muchas han desaparecido y las jóvenes siguen viviendo atemorizadas. En la campaña se pide a las autoridades mexicanas que garanticen protección y justicia reales. Hay países donde 2 de cada 3 mujeres asesinadas lo son a manos de su compañero. Oficialmente, la violencia doméstica no se considera un problema en Rusia. De hecho, es un tema tabú, aunque miles de mujeres mueren cada año a manos de un miembro de su familia.
El marido de Raisa era agente de policía. Durante los últimos 10 años la ha maltratado regularmente. Он меня брал просто-напросто за шею и бил меня головой об стенку. У меня часто были сотрясения головного мозга. Сломал мне вот палец на левой руке, на правой руке. Вот. Ну, какие... Он зверски бил меня по пояснице. То есть мог так ударить, что у меня даже ноги отказывали. А вот однажды ночью, в 3 часа ночи он пришел домой, а я уже спала, и он вошел в дверь сам. Я так закрыла замок, что он сам мог дверь открыть. Он меня избивал в постели, что я так кричала, если бы не соседка с 3-го этажа, он меня просто убил. Esta psicóloga trabaja en una línea telefónica de ayuda a sobrevivientes de violencia doméstica. En Rusia, 4 millones de mujeres presentan anualmente denuncias formales por abusos y 2 millones de niños se escapan de casa huyendo de ellos. Вот на данный момент этого не сказано. На данный момент мы говорим о том, что, значит, ну, вот раз терпит, значит любит. Не значит любит. И не значит, это просто значит, что она чувствует себя абсолютно незащищенной в этом государстве. Gran Bretaña recibe una llamada por minuto para pedir ayuda frente a la violencia doméstica. My son was on my lap and he just stormed into the flat, ranting and raving. No one quite knew what he was talking about. Slapped me full round the face and walked out again. And everyone sort of completely shocked. I was completely shocked as well. Although, you know, he'd done it before, there was no build-up to this particular one. That's why, you know, it stands out in my mind. My son burst into tears. He was 2 years old, saying, sorry, sorry, sorry. And everyone in the room just burst into tears, really. And I think that sums up the impact on children. They take it all on board. Even at 2 years old, you know, he was thinking it was something to do with him. En España, Eugenio y su hermana Yolanda han fundado una organización para acabar con la violencia doméstica, en memoria de su hermana Alicia, quien fue asesinada por su violento marido. La tumbó boca abajo y la dio pues 4 cuchilladas más, pues hasta por aquí más o menos, ¿eh? Y la remató con 4 cuchilladas más. Y aquí cayó, prácticamente aquí, una placa pues en memoria de Alicia y de todas las personas que sufren violencia de género. Creemos que iniciativas como esta, ahora por parte de la familia, conjuntamente con el ayuntamiento, creemos que deberían ser más habituales, ¿no? Mientras Eugenio lucha para impedir que mujeres como su hermana sean golpeadas y asesinadas, los gobiernos no dan prioridad a su protección en ningún lugar del mundo. Y Alicia murió, bueno, murió por las puñaladas que le dio su marido, pero murió sobre todo por la pasividad del sistema. Justine ha sobrevivido a la violencia doméstica en Namibia. There are very many cultural things that are good and upholding, but those that are bad and suppressing and putting women down and teaching men to violate the women in their lives, that should be done away with. A diario, un número incalculable de mujeres son brutalmente asesinadas en nombre de la tradición, la religión o la cultura. En todo el mundo se cometen crímenes terribles que son presenciados o perpetrados por parientes y familiares cercanos. En Jordania, prácticamente todos los asesinatos de mujeres pertenecen a los llamados crímenes por motivos de honor. 1/3 de las víctimas son menores de 18 años. Este es Salim. Su hermana de 16 años fue violada por su cuñado. Acudió a la policía, identificó al agresor y pidió protección. Pero la policía no investigó sus acusaciones y devolvió a la joven a sus familiares. الصراع اللي عشته أنا إنه يا بيموت 1000 زلمة في العيلة عنا أو تموت البنت.
لأنه المجتمع يعني لو ما ماتت مجتمعنا ما برحم. يعني أبوي بده يمشي في الشارع بده يطمر راسه. Salim disparó y mató a su hermana. Le aconsejaron que declarara ante el juez que la había encontrado en la cama con un hombre. Salim solo estuvo 6 meses en prisión por su crimen. الحد الأدنى للعقوبة في حالة العذر المخفف هي إذا كانت العقوبة الأصلية إعدام أو أشغال شاقة مؤبدة أو حبس مؤبد، بالإمكان القاضي ينزل بهذه العقوبة حتى 6 أشهر حبس، وهذا يعني ليست عقوبة في الحقيقة، هذا تهاون شديد فيما يتعلق بالحق في الحياة. Ruth Manorama dirige Women's Voice, la voz de las mujeres, organización que ofrece apoyo y asesoramiento a las mujeres más pobres de la India. People think that I can, violate my wife's right. It is my right, they think, But we know that the state is responsible. When it comes to the field or realm of private, the government doesn't like to enter. But we say, no, you have to enter because the citizen is a citizen, whether she is at home or outside. So you better protect it. Well, violence against women is actually about impunity and inequality. It's about power and prejudice. It's about the lack of will to tackle the problem. That's why what we are saying in our campaign is that violence against women may be universal, but it is not inevitable. We are saying that governments have to adopt laws that protect women, and governments have to apply those laws in order to protect women. What we are saying is that individuals, ordinary people around the world, have to get up and say, we will not do it, we will not tolerate it, we will not allow others to do it, and we will not stop until violence against women has been eradicated. It's not only amongst poor people or amongst rich people, amongst certain group of, society. No, it's all over. It's happening to me and you. Necesitamos que participes. We have to change our views and our approaches and our practices with regard to the women in our communities, because we've got mothers and sisters and wives and daughters too. Juntos podemos cambiar las cosas. Es simplemente entender lo que pasa. Cuando entiendan lo que pasa, entonces yo creo que cambiarán un poco las cosas. Es cuestión de concienciación. Es cuestión de que realmente sepan el problema. Y ahí hay que volcarse en la educación y, digamos, en que ninguna mujer sufra de malos tratos. Está en nuestras manos. Acabemos con la violencia contra las mujeres. Mucho tenemos que cambiar las cosas, ¿verdad? Hace 10 años, representantes de todo el mundo crearon la llamada Plataforma de Acción. Eso fue en Pekín. Fue un instrumento con el que se pretendía promocionar la igualdad de género y los derechos de la mujer, implicando para ello a los gobiernos y a los organismos internacionales. 10 años después, toca hacer balance de esa iniciativa y se está haciendo en la 4ª conferencia sobre la mujer, que se celebra hasta el próximo día 11 de este mes en Nueva York. Representantes políticos, expertos y ONGs se reúnen estos días en Nueva York para analizar los avances de las medidas para la igualdad de género en la última década. El elenco de temas abordados va desde la salud y el tratamiento del VIH-Sida hasta la participación de la mujer en la toma de decisiones de organismos de alto nivel, pasando por la impunidad existente en la violencia hacia la mujer o la participación femenina en la prevención y solución de conflictos armados. Intercambias información en el que además observas y vives en directo los problemas de otras mujeres muy alejadas a tu forma de vida, a tu forma de entender, ¿no?, el mundo. En el encuentro se constata que no se ha hecho todo lo prometido en Pekín hace una década. En algunos aspectos sí se registraron avances significativos. Existen en algunos países leyes más equitativas que protegen a la mujer contra la discriminación, los abusos y la violencia.
Pero en el debe figuran aún demasiadas cuestiones: el alivio de la pobreza, la mejora de la salud, la creación de oportunidades para el adelanto económico y el liderazgo político y, sobre todo, la reducción de las violaciones de los derechos humanos de las mujeres. Hay asuntos en los que aún se alejan las posturas de muchos países, como la promoción de los derechos sexuales y reproductivos, las cuotas de género en los puestos de trabajo y de decisión, y sobre todo, el gran cambio de mentalidad social que se tiene que producir respecto a la toma de responsabilidad de los hombres en el ámbito familiar. Bueno, ese era el repaso que teníamos que hacer a una celebración como la de ayer, la del día 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, que al final son cosas que tenemos que tener presentes desde luego todos los días. Vamos a hacer una breve pausa, nos quedan todavía unas cuantas cosas, 3 o 4 por contaros. A la vuelta de esa pausa seguimos aquí en Solidaridad, no os vayáis. Hemos tardado poquito, aquí estamos de vuelta para hablar de más cosas en Solidaridad. Vamos a hablar de donaciones. El 12% de los españoles donan a las ONG una media de 80 euros anuales. La frecuencia de esta donación es de 7 veces al año y la cuantía media llega a los 191 euros si se tienen en cuenta los apadrinamientos, según un estudio de la Asociación de Organizaciones Usuarias de Marketing Directo. El 12% de los españoles con edades comprendidas entre los 18 y los 70 años se declaran donantes de una ONG, algo más de 3,3 millones de personas, con una importante media de 80 euros anuales, según un estudio presentado por la Asociación de Organizaciones Usuarias del Marketing Directo. Si se tienen en cuenta los apadrinamientos, el promedio llega a los 191 euros. El estudio fue realizado antes de que tuviera lugar el tsunami en el sudeste asiático y muestra que el perfil mayoritario del donante en España es el de una mujer, el 62%, con una edad comprendida entre los 25 y 34 años, trabajadora por cuenta ajena o ama de casa. La frecuencia de promedio de donación es de unas 7 veces al año. Según los mismos datos, el perfil del donante por clase social es mayoritariamente de clase media, un 39%, clase media alta, 29% y clase media baja, un 17%. Tan solo 1 de cada 10 proceden de las clases altas de la sociedad y 1 de cada 5 de la clase baja. En lo que se refiere al área geográfica de los donantes, proceden principalmente del sur de España, un 28%, seguidos de los de Cataluña, Baleares y Aragón, 19%, Levante, 13% y noroeste de España, un 11%. La encuesta muestra también que un 6% de los españoles, aunque no han donado nunca dinero a una ONG, aseguran tener la intención de realizar aportaciones en un futuro próximo. El resto se divide entre aquellos que nunca han donado, 52%, y los que han realizado aportaciones económicas de manera puntual pero no lo hacen actualmente, 30%. En lo que se refiere a las motivaciones por las que la gente decide donar, la más importante es la lucha contra el hambre, seguida de la ayuda a la infancia, la ayuda al desarrollo de países pobres y la ayuda en emergencias y catástrofes naturales. Bueno, va de estadísticas ahora la cosa, porque 5 años después de su ratificación por 191 países, la campaña de los objetivos del milenio, impulsada por Naciones Unidas, es una gran desconocida. Lo es además en las coordenadas de aquí, de Europa. Nada menos que el 88% de los europeos no saben de qué va el asunto. Los europeos asturianos vamos a ser una excepción y a través de Solidaridad vamos a insistir machaconamente en qué demonios es esto de los objetivos de desarrollo del milenio. El último Eurobarómetro pretendía conocer la opinión de los europeos sobre la campaña de Naciones Unidas conocida como Objetivos del Milenio. El resultado es que el 88% de los encuestados nunca oyó hablar de los 8 parámetros que deben ser alcanzados antes de finalizar 2015, según el compromiso alcanzado hace 5 años. Por otra parte, preguntados sobre el papel de los Estados miembros en materia de cooperación, la mayoría de los encuestados opinan que la Unión Europea debe jugar un papel activo en este campo. Los europeos consideran que la zona más castigada por la pobreza es el continente africano, región que debe convertirse en objetivo prioritario.
También afirman que los campos en los que la Unión se muestra más contundente son la lucha contra el SIDA y otras enfermedades, el fomento de la educación en los países pobres, la reducción de la pobreza, la lucha a favor de los derechos humanos y la atención a la inmigración. Indicadores que contribuyen a la democratización de los países que reciben la ayuda, en opinión del 54% de los europeos. En la Cumbre del Milenio, celebrada en Nueva York en el año 2000, se acordó la consecución de 7 objetivos: lograr la erradicación de la pobreza, la educación primaria universal, la igualdad entre los géneros, evitar la mortalidad infantil y materna, el avance VIH-Sida y alcanzar la sostenibilidad del medio ambiente. Para lograr estos objetivos y en respuesta de aquellos que demandaban un cambio hacia posturas más sociales de los mercados mundiales y organizaciones financieras, se añade el objetivo 8. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo. Cada objetivo se divide en una serie de metas, un total de 18, cuantificables mediante 48 indicadores concretos. Hablamos ahora de cuestiones medioambientales. Cero CO2 conoce tu impacto sobre el cambio climático y actúa para frenarlo. Es una iniciativa puesta en marcha por la Fundación Ecología y Desarrollo y Fundación Natura, que permite a los ciudadanos, pues eso, conocer a los ciudadanos y también a las empresas y otras entidades, conocer el nivel de CO2 que emiten, las emisiones de CO2 que realizamos todos. Y al mismo tiempo presenta propuestas para combatir esas emisiones, para poder llegar a un nivel neutro de emisiones de CO2. Vamos a conocer más en detalle esa iniciativa. Coincidiendo con la entrada en vigor del Protocolo de Kioto, la Fundación Ecología y Desarrollo ECODES y la Fundación Natura han puesto en marcha Cero CO2, un proyecto para que tanto particulares como empresas y organizaciones puedan conocer las emisiones de CO2 que generan y contribuir a reducirlas y neutralizarlas. Para conseguir esta meta, Cero CO2 ofrece información sobre el cambio climático, herramientas para contabilizar las emisiones de CO2, consejos para reducirlas y mecanismos para compensar el CO2 ya emitido. El objetivo central de esta iniciativa es que tanto personas como entidades se conviertan en neutros en carbono, es decir, que el balance entre sus emisiones y sus compensaciones sea cero. A través de la web de Cero CO2 es posible calcular de forma sencilla las emisiones de CO2 procedentes del consumo de electricidad y calefacción en oficinas y hogares, del uso del automóvil o de nuestros desplazamientos en avión. De esta manera, por ejemplo, podemos saber que con un coche de tamaño medio emitiremos más de 1,5 toneladas de CO2 por cada 10.000 kilómetros recorridos. El proyecto ofrece también fichas informativas con recomendaciones para reducir las emisiones tanto en el ámbito doméstico como en la oficina. En ellas se tratan cuestiones como la etiqueta energética en electrodomésticos, el uso de la calefacción o el aire acondicionado, el consumo de papel, la iluminación o los equipos informáticos. A pesar de estos consejos, no es posible reducir las emisiones a cero. Por eso, a través de Cero CO2 se puede participar en proyectos de desarrollo limpio para compensar las emisiones de gases de efecto invernadero generadas. Quedónos guapo hoy el programa, la verdad es que teníamos muchas cosas. Bueno, yo echo de menos lo de la entrevista, no sé vosotros en todo caso. En fin, nos gusta innovar, nos gusta hacerlo de una manera unos días, de otra manera otros. Os esperamos para tratar de sorprenderos con más cosas en Solidaridad la semana que viene, no os lo perdáis.